Centro de Salud de Ciudad Blanca y el día de hoy va a ser la exposición de seminario con el grupo número 17. Empezamos entonces. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, compañeros todos. En esta ocasión, el grupo 17 de pediatría, vamos a exponer lo que es el tema de tumor de Wilms y neuroblastoma. Siguiente, por favor. Comenzaremos hablando sobre lo que es el tumor de Wilms. Siguiente, por favor. Bueno, este es un tipo de cáncer que generalmente afecta en la edad infantil y muy raramente en adultos. El nombre común es un epónimo en referencia al doctor Max Wilms, el cual es un cirujano alemán que describió por primera vez este tipo de tumor en 1899. También se le conoce como embrioma renal o nefroblastoma. Nefro viene de riñón y blastoma se refiere a un tumor de tejido embrionario que aún no se ha desarrollado por completo, por lo que se entiende que este tipo de tumor comienza en los riñones, siendo una neoplasia maligna embrionaria, cuyo origen ha sido atribuido a trastornos en la histogénesis renal. Al parecer, se desarrolla cuando los tejidos blastemales metanéfricos fallan en madurar. Y bueno, observándolo macroscópicamente, estos tumores suelen ser grandes masas que van a desconfigurar los contornos renales y que pueden variar significativamente de tamaño. Siguiente, por favor. Ya, doctora, en cuanto a lo que es la epidemiología, tenemos que el nefroblastoma o tumor de Wilms va a ser el tumor. ¿Se me escucha? Bueno, doctora, continuamos con la parte de epidemiología. Entonces, aquí el tumor de Wilms, o también llamado nefroblastoma, va a ser el tumor renal sólido más frecuente en la edad pediátrica. Esto se da aproximadamente en el 5% del cáncer infantil. Y bueno, el tumor de Wilms se va a describir como la quinta neoplasia maligna en pediatría, además que es el segundo cáncer intraabdominal más frecuente en la infancia, porque constituye más del 95% del total de los tumores renales pediátricos. Otro dato importante aquí es que se considera el tumor más frecuente de las vías urinarias en los niños, porque llega casi al 80% de los tumores genitourinarios en menores de 15 años. Si pasamos a hablar un poco de nuestro entorno, que sería el Perú, en sí, cada año en el Perú se diagnostican un promedio de 30 casos nuevos de nefroblastomas, siendo en sí su pico más alto entre los 3 y 4 años. Y en cuanto a la relación de presentación con respecto al sexo, no se ha obtenido mayor prevalencia en el sexo masculino o femenino. Ya para terminar hablando sobre la epidemiología, lo último que hay que mencionar es que en las últimas décadas se ha observado una mejoría notable en la sobrevida de los pacientes con esta patología y se llega a tener a este punto una supervivencia global del 90%. Esto de acuerdo a resultados de estudios realizados en el National Wilms Tumor Study Group y la Sociedad de Oncología Pediátrica. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, para continuar, en cuanto a lo que sería la etiología y fisiopatología, hay que tener en cuenta que este tumor de Wilms va a ser provocado por lo que sería un desarrollo renal anormal. Básicamente lo que va a ocurrir es una proliferación del blastema metanéfrico y no va a haber lo que sería una diferenciación tubular y glomerular adecuada, ¿no? Y normal. También se cree que este tumor va a surgir de los focos de las células metanéfricas, llamados restos nefrogénicos o también nefroblastomatosis.
Asimismo, estos restos nefrogénicos ocurren en el 1% de los riñones de los recién nacidos y retroceden temprano en la infancia. Asimismo, por el contrario, están presentes en el 35% de los riñones con tumor de Wilms unilateral y aproximadamente casi en un 100% de los riñones con enfermedad bilateral. También es importante mencionar las lesiones cromosómicas que pueden llevar a este tumor, como lo que sería la lesión cromosómica del gen WT1, que este va a ser un gen supresor del tumor de Wilms. También pueden haber otras anomalías genéticas, como también la lesión del gen WT2 o también una pérdida de la heterocigosidad del 16q1p, y también se puede inactivar lo que sería el gen WTX, que sería básicamente la proteína del tumor de Wilms. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener que ese tumor de Wilms se va a manifestar físicamente. Tenemos lo que es un tumor de un diámetro aproximadamente de 11 centímetros. La mayoría de ellos tienen una forma esférica y se encuentran dentro de lo que es el riñón. Estos tumores también tienen una característica que es homogénea y en algunos casos esa también puede llegar a ser heterogénea. Van a tener áreas de necrosis, áreas hemorrágicas y áreas de degeneración quística. Los tumores de Wilms van a crecer muy grandes, como les mencionaba, pueden llegar a medir hasta 11 centímetros y antes de incluso de poder llegar a causar algún síntoma. El primer signo que tenemos va a ser lo que es la hinchazón o dureza en el vientre. Este podría estar presente en uno o en ambos lados. Entre las manifestaciones clínicas también puede estar lo que es la tumoración abdominal, la cual va a producir un dolor. En algunos casos puede llegar a ser no doloroso incluso. Puede presentarse lo que es la fiebre, náuseas, pérdida de peso, dificultad para respirar, estreñimiento, hematuria micro o macroscópica. Lo que es la dificultad para respirar y el estreñimiento, más que todo va a ser por el efecto de masa que va a ocasionar este tumor dentro de la cavidad abdominal. También lo que puede hacer es la hematuria y la hipertensión arterial de origen renal. Esta se va a originar porque va a haber una hiperproducción de lo que es la renina y este también va a favorecer a la hipertensión. Entre las manifestaciones respiratorias tenemos lo que es la disnea y en algunos casos también podría haber pacientes que presenten lo que es empiema, derrame pleural, debido a que pueden haber también metástasis. En este caso del tumor, el órgano principal en el que se van a presentar estas metástasis va a ser los pulmones y entre ellos también la posibilidad que se forme lo que es un embolismo pulmonar. Siguiente, por favor. Para hablar un poco del diagnóstico, es importante conocer que vamos a utilizar para apoyarnos dos técnicas, la imagenología y el laboratorio. Estas técnicas nos van a servir mucho para lo que es descartar otro tipo de patologías, acercarnos o empezar a sospechar de ese tipo de patología, ya que el diagnóstico definitivo se va a dar gracias a una confirmación histológica que se va a realizar en patología. Entonces, para hacer ese diagnóstico histológico, se tiene que realizar una biopsia o se hace posterior a la excisión quirúrgica del tumor. Así que hasta ese momento no hay manera de determinar si exactamente estamos hablando de un tumor de Wilms. Sin embargo, nos vamos a apoyar de tanto técnicas imagenológicas como de laboratorio para tratar de acercarnos un poco al diagnóstico y también tener un mejor planeamiento del procedimiento quirúrgico para realizar la extirpación del tumor, o si ya no es necesario la extirpación quirúrgica. Entonces, en cuanto a las técnicas imagenológicas, vamos a tener 4 técnicas que nos van a hacer mucha ayuda: la ecografía abdominal, una resonancia magnética, una tomografía axial multicorte o una resonancia magnética nuclear. Todas estas van a seguir un mismo principio, un mismo norte, que va a ser primero determinar que hay la presencia de un tumor a nivel renal. Después,
utilizando, por ejemplo, la resonancia y tomografía, se puede determinar no solo a nivel de abdomen, sino que si el tumor ya está en un estadio avanzado, ya encontraríamos metástasis a nivel de diversos órganos, incluso pueden ser metástasis a nivel diafragmático o a nivel pulmonar, que suelen ser relativamente comunes en etapas avanzadas de este tipo de tumor. Y también es importante realizar las pruebas de laboratorio, porque la mayoría de estas pruebas van a incluir pruebas de función renal, entre las cuales detectar cualquier reducción en la tasa de filtración glomerular. Y esto nos va a servir mucho, sobre todo para determinar cuál es el estado de los riñones antes y después de la cirugía, para ver si se genera una complicación. También es importante realizar pruebas de función hepática, porque pueden estar causando, este tumor puede estar causando algún tipo de metástasis a nivel hepático y va a generar alteraciones. Y bueno, por último, el perfil de coagulación, que si bien se realiza este tipo de pruebas en el preoperatorio como un riesgo quirúrgico, también se encontró una alta relación, más entre el 10 y el 20% de casos de pacientes que presentan el tumor de Wilms tienen la enfermedad de von Willebrand. Entonces, es muy importante tomar estos estudios. Y vamos a continuar con la estadificación. Bueno, para la estadificación del tumor de Wilms, primero vemos que el estadio se va a determinar de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido con los estudios de imágenes y también con los hallazgos quirúrgicos y patológicos de la nefrectomía que se haya realizado, ¿no? Hay un sistema de estadificación que el COG todavía utiliza, y con el fin de obtener un estadio más exacto, también es recomendable que se use el muestreo de ganglios linfáticos en todos los pacientes, así no los tengan anormales. Entonces, como vemos ahí en el cuadro, el estadio 1, este es el estadio más encontrado más frecuente en el 43% de los pacientes, y se debe satisfacer ciertos criterios, ¿no? El principal es que el tumor debe estar limitado solamente al riñón y debe estar resecado por completo. En este caso, la cápsula renal está intacta, el tumor no se rompió ni se obtiene una biopsia antes de la extirpación, no hay compromiso de los vasos del seno renal, tampoco hay indicios de tumor en los márgenes de la resección, y todas las muestras de los ganglios linfáticos están negativos. En el caso del estadio 2, este ya es en un 20% de los pacientes, menos frecuente que el estadio 1. El tumor acá se resecó por completo, y no hay indicios de tumor en los márgenes de la resección o fuera de estos márgenes, ¿no? Y como vemos en el cuadro, este es un tumor residual confinado al abdomen, y también pueden haber metástasis ganglionares linfáticas regionales, y acá tiene que haber una afectación tumoral de ganglios linfáticos de abdomen o pelvis, una contaminación peritoneal o implantes tumorales, el tumor derramado de cualquier grado antes o durante la cirugía, tumor residual macroscópico en el abdomen, perdón, este es en el caso del estadio 2 es el de arriba, estaba leyendo el estadio 3, mil disculpas. El estadio 2 es una extensión extrarrenal, pero está totalmente resecado. Acá el tumor penetra la cápsula renal, hay una infiltración tumoral de venas o linfáticos del seno renal, hay un tumor en la vena renal con borde de resección que no está comprometido. Acá no se encuentra metástasis ganglionar ni hematógena. Los márgenes de resección están negativos y hay una infiltración a órganos adyacentes o a la vena cava. En el caso del estadio 3, este ya se encuentra en la misma frecuencia del estadio 2, y acá es un tumor residual no hematógeno limitado al abdomen después de la cirugía, y tiene que haber una afectación tumoral de ganglios linfáticos de abdomen o pelvis. Acá ya hay contaminación peritoneal o también de implantes tumorales, tumor derramado de cualquier grado antes o durante la cirugía, tumor residual macroscópico en el abdomen. Se puede realizar acá sí la biopsia del tumor antes de la nefrectomía. Los bordes de resección son positivos. Puede haber un trombo tumoral transectado y un tumor inoperable en algunos casos. En el estadio 4, este ya se presenta en el 11% de los pacientes, y los criterios principalmente es que ya hay una metástasis hematógena o ganglionar linfática, y esto fuera del abdomen y la pelvis, ¿no?
Y en el caso del estadio 5 es cuando ya es bilateral, cuando este tumor de Wilms ya se encuentra compromiso en ambos riñones, ¿no? Y este se presenta en el 5% de los pacientes. Esto sería todo conforme a la estadificación. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, se puede recomendar la cirugía antes del tratamiento también una quimioterapia preoperatoria, ¿no? La cirugía temprana va a permitir un diagnóstico y una estadificación precisa y puede facilitar una terapia adaptada al riesgo, ¿no? La quimioterapia preoperatoria puede favorecer la extirpación quirúrgica y va a disminuir el riesgo de alguna rotura o hemorragia intraoperatoria del mismo tumor. La cirugía consiste en una nefrectomía radical con disección meticulosa para evitar la rotura de la cápsula del tumor y también obtención de muestras de ganglios. En pacientes con tumor bilateral o un tumor de Wilms unilateral y un síndrome predisponente, se va a realizar lo que es una nefrectomía parcial para disimular el riesgo de insuficiencia renal en el futuro, ¿no? La ausencia de anaplasia se va a considerar un hallazgo histológico favorable. La presencia de anaplasia se clasifica como focal o difusa, pero ambas van a ser de hallazgo histológico desfavorable. La nefrectomía es suficiente en pacientes menores o 2 años con estadio 1 y un peso de tumor menor a 550 gramos, ¿no? Y presenta una superficie libre de enfermedad a los 5 años del 84% y una supervivencia global del 98%. Los pacientes con estadios 1 o 2 son tratados con quimioterapia, con 2 fármacos, como la vincristina o la actinomicina D, cada una a 3 semanas durante 18 semanas. Los pacientes con estadio 3 o 4 van a recibir quimioterapia con vincristina, doxorubicina y actinomicina D, cada una a 3 semanas durante 24 semanas, y también van a recibir radioterapia, ¿no? Los pacientes con metástasis en ganglios linfáticos regionales, tumor residual tras cirugía o rotura del tumor, van a recibir radioterapia en el flanco o en el abdomen, y los que van a tener metástasis pulmonares van a recibir radioterapia pulmonar. Y bueno, los pacientes con anaplasia difusa en concreto tienen un peor pronóstico y van a ser tratados con protocolos de terapia intensiva con vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, etoposito carboplatino e isofosfamida, ¿no? Además de radioterapia. Siguiente, por favor. Jairo, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y ya para concluir con la primera parte del seminario de hoy, hablamos del pronóstico del tumor de Wilms. Este va a depender de diversos factores, entre ellos la histología, es decir, si es favorable o desfavorable, o del estadio que se presenta al momento del diagnóstico. Y también depende mucho de la edad del paciente, ya que a mayor edad se asocia con un peor pronóstico. Pero en general en los niños, el pronóstico de los niños que tienen tumor de Wilms es muy bueno. Las tasas de curación en esta enfermedad, sobre todo en estadios más bajos, que está localizada en el riñón, varía del 85% hasta el 95%. Incluso en niños con una enfermedad más avanzada, evoluciona bien. En ellos las tasas de curación van del 60 al 90%, 60 en el caso de una histología desfavorable y 90 con una histología favorable. Luego, este tumor, este cáncer puede recidivar generalmente dentro de los 2 años del diagnóstico, patrón. Y la curación de los niños con un cáncer recidivado sí es posible. Y el pronóstico después de esta recidiva es mejor cuando la enfermedad inicial tenía un estadio más bajo. Y la recidiva se va a localizar en una zona que no ha sido irradiada. Esta aparece después del primer año, después de la presentación inicial, y cuando el tratamiento inicial ha sido menos intensivo.
Y a diferencia de casi todos los pacientes con cáncer, la mayoría de los niños que reciben un tratamiento para los tumores de Wilms no tienen restricciones nutricionales especiales, ni van a necesitar medicamentos para un bajo recuento de células sanguíneas. Y los niños que presentan fiebre elevada, pues deberían acudir inmediatamente a consulta. Y una vez que se terminó el tratamiento, la terapia del niño, se le tiene que hacer un seguimiento. Es posible que se le tenga que hacer radiografías, tomografías de cuando en cuando, cada algunos meses. Y esto va a depender del estadio y de la histología que se le detectó al niño para determinar el cronograma de ecografías. Y ahora pasamos a nuestro siguiente tema. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya, primero, para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre este neuroblastoma. Primero vamos a definir qué es este término que es neuroblastoma, que usualmente se usa para referirse a todo un espectro de tumores neuroblásticos, dentro de ellos los neuroblastomas, los ganglioneuroblastomas y también los ganglioneuromas, que estos van a surgir de las células ganglionares simpáticas primitivas y al igual que los paragangliomas y los feocromocitomas, estos tienen la capacidad de sintetizar catecolaminas. Entonces, estos neuroblastomas se representan aproximadamente el 97% de todos los tumores neuroblásticos. Estos van a ser heterogéneos y van a variar en cuanto a en términos de su ubicación, en lo que sería aspecto histopatológico y también ciertas características biológicas. Son más notables por su amplio espectro en comportamiento clínico, que puede ir desde una regresión espontánea hasta la maduración de un ganglioneuroma, este benigno, o una enfermedad agresiva que tenga una diseminación metastásica que pueda llevar a la muerte. Entonces, la diversidad clínica también es muy importante en este neuroblastoma, que va a estar relacionado con distintos factores clínicos y biológicos que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. El neuroblastoma es el cuarto tumor pediátrico más frecuente, pues, tan solo después de las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Y este va a representar el 10% de los tumores sólidos de los niños. Con niños me refiero a menores de 15 años. Y tiene una incidencia anual de alrededor de 1 en cada 70.000 niños que están dentro de esta franja de edad. Y es típico de los primeros años de vida. Eh, es el 35% de los cánceres diagnosticados en el primer año de vida son neuroblastomas. Este es el más frecuente en este periodo de edad. Y luego, a los 2 años, es del 50%, a los 4 años del 75%, a los 5 años del 90% y a los 10 años del 95%. Y la incidencia es de 7 a 12 casos, bueno, esto ya lo mencioné, y globalmente constituye entre el 8 y el 10% de todos los cánceres pediátricos. La prevalencia aproximada es de un caso por cada 7.000 recién nacidos vivos. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es etiología y fisiopatología, la etiología del neuroblastoma se desconoce en la mayoría de los casos. Bueno, el neuroblastoma familiar va a representar el 1 a 2% de todos los casos.
Se asocia a menor edad en el momento del diagnóstico y está ligado a mutaciones de los genes PHOX2B y ALK, y también se ha identificado el gen BART1. El neuroblastoma se asocia a otros trastornos de la cresta neural como la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome de hipoventilación central, neurofibromatosis tipo 1 y también las malformaciones cardíacas, ¿no? El aumento de la incidencia de neuroblastoma se asocia a ciertas expresiones químicas favorables, tanto maternas como paternas, como por ejemplo la agricultura y los profesionales relacionados con la electrónica, ¿no? Las características genéticas de los neuroblastomas con importancia pronóstica van a ser la amplificación del protoncogen M10N y el contenido de ADN celular tumoral o incluso con ploidías, ¿no? La amplificación del gen MYCN tiene una asociación firme a estadio tumoral avanzado y a pronóstico desfavorable. La hiperdiploidía implica mejor pronóstico si el niño es menor de 18 meses en el momento del diagnóstico y no está presente la amplificación de MYSN. Otras anomalías cromosómicas van a ser la pérdida de heterogeneidad de cromosomas como el 1, el 11 o el 14 y la ganancia de 17. Son frecuentes en los neuroblastomas y también se van a asociar a un peor pronóstico, ¿no? Además, se asocian con el pronóstico de hay muchos otros factores biológicos como vascularización del tumor, grado de expresión del receptor, del factor de crecimiento, la ferritina, la lactato deshidrogenasa, gangliósido G2, la cromogranina y el CD44, ¿no? Proteínas asociadas a resistencia múltiples a fármacos y telomerasa. Estos y muchos factores se están investigando en estudios clínicos para determinar si pueden utilizarse para disminuir el tratamiento en los niños en los que es previsible una evolución favorable, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, para continuar con las manifestaciones clínicas, el neuroblastoma puede originarse a lo largo de toda la cadena simpática, entonces la localización del tumor primitivo va a ser muy variable, ¿no? Como vemos a la izquierda, las localizaciones más frecuentes van a ser el abdomen en un 69%, especialmente en niños mayores, y en el mediastino en un 21%, y esto es más importante en lactantes, ¿no? La mayoría de los diagnósticos se van a realizar en menores de 5 años y la detección es rara después de los 10 años. Hablando de las metástasis, estas se producen por vía hematológica y linfática y están presentes en el 43% de los niños al diagnóstico. Entonces, como vemos, es bien frecuente el diagnóstico y especialmente se encuentran los mayores de 1 año. Y los más frecuentes, los sitios más frecuentes de metástasis van a ser la médula ósea, el hueso, el hígado y la piel. La sintomatología en sí también va a depender de la compresión y de la infiltración de órganos vecinos, ¿no? De las metástasis también, y en ocasiones también pueden aparecer síndromes paraneuplásicos en este neuroblastoma. En el lactante es típico el descubrimiento casual de una masa abdominal o torácica. Estas son asintomáticas en un examen sistemático que se haga. En el niño mayor ya se encuentra, es muy frecuente encontrar este síndrome de malestar maligno, ¿no? Que se va a caracterizar por palidez, por anemia, por dolor de extremidades y por febrícula. Los tumores paraespinales podrían producir cuadros de compresión medular y esto es porque el tumor tiene una invasión del canal a través de los agujeros de conjunción. El cuadro es más frecuente en los neuroblastomas torácicos y en lactantes, y en algunos casos podría llegar a causar una paraplegia completa, ¿no? Si no se diagnostican y se tratan a tiempo. Los tumores cervicales o mediastínicos pueden acompañarse de síndrome de Horner, que consiste en ptosis palpebral, miosis y anhidrosis del lado afectado por la lesión del ganglio estrellado. En algunos casos también se puede presentar taquicardia, rubor facial, hipertensión arterial, y todo esto va a ser mediado por una secreción de catecolaminas o también mediada por una infiltración tumoral, ¿no? El neuroblastoma metastásico también puede producir síntomas según los órganos diana, y lo más frecuente es que se produzca la afectación del hígado, ¿no? Entonces es también frecuente encontrar una hepatomegalia.
Pues se pueden encontrar metástasis subcutáneas que se manifiestan como nódulos múltiples duros, y en el niño mayor con metástasis óseas también se pueden afectar los huesos periorbitarios y retrovulgares, ¿no? Y todo esto es lo que produce este neuroblastoma. Siguiente, por favor. Bueno, el primer paso a realizar para lo que es el diagnóstico es una exhaustiva anamnesis y un examen físico adecuado, poniendo atención especial en el lugar donde se localiza el tumor, así como de las cadenas ganglionares circulantes. Con respecto a los estudios por imagen, las radiografías pueden demostrar calcificaciones en la propia masa y pueden llegar a alcanzar un gran volumen que ya esté distorsionando la anatomía de la región. La ultrasonografía es de gran ayuda, tanto para el diagnóstico como también para un seguimiento sin irradiación. La tomografía es casi siempre necesaria también para precisar las relaciones anatómicas de la masa con los troncos vasculares circulantes, que a menudo se encuentran incluidos en el seno del tumor, mientras que la resonancia es útil especialmente en aquellos tumores que ya presentan invasión hacia otras regiones como el canal medular. Por otro lado, lo que es la enolasa neuronal específica es un marcador de neuroblastoma y niveles elevados se relacionan con enfermedad avanzada, del mismo modo que la lactato deshidrogenasa. También es frecuente encontrar niveles elevados de ferritina en pacientes con enfermedad avanzada y de mala evolución. Siguiente, por favor. También se debe recolectar la orina, y esto para determinar los niveles de ácido vanililmandélico, ácido homovanílico y dopamina. Estas son catecolaminas y metabolitos de catecolaminas que se van a encontrar en el 90% de los niños con neuroblastoma. Si no, está también la normetadrenalina, la metadrenalina y la metoxitiramina, que se pueden extraer en el suero como reemplazo si no se puede recolectar la orina de un niño pequeño. Ahora, histológicamente se pueden ver también pequeñas células redondas de color azul pálido, conocidas como pseudorosetas de Homer Wright. Y entonces, si una muestra de biopsia es positiva para el tumor, se evalúa ahora lo que es la ploidía del ADN y el estado del gen MICN. Y mediante la hibridación fluorescente in situ es que se mide la amplificación del gen MICN, el cual es uno de los marcadores más importantes de enfermedad agresiva y de mal pronóstico para el neuroblastoma. Y bueno, la ploidía celular también es un importante marcador, en donde un neuroblastoma con triploidía o hiperdiploidía tiene un mejor pronóstico que uno con diploidía. Y esto se evalúa mediante el examen de citometría de flujo. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la estadificación, es importante los criterios necesarios para poder así elegir un tratamiento y especificar lo que es el grupo de riesgo de cada paciente. Entre ellos es importante saber el estadio de la enfermedad, lo que es la edad de diagnóstico, la histología y cuál es la biología del tumor. Para poder hacer la estadificación se tiene que obtener del tumor primario o del aspirado una biopsia de la médula ósea en los niños que tienen afectación metastásica en la médula ósea. Y por ende se debe realizar lo que son 2 aspirados y 2 biopsias de la médula ósea para excluir la infiltración. En los lactantes, las biopsias se pueden sustituir por 2 aspirados. Entonces, entre diversos sistemas de estadiaje, en el 2010 el más utilizado era el INSS, que era la estadificación. En cuanto a lo que es estadio tumoral, se podía diferenciar en lo que es estadio 1, estadio 2A, estadio 2B, estadio 3, 4 y 4S. La extensión de la resección quirúrgica del diagnóstico y la presencia de metástasis va a definir los 4 estadios de ese sistema. En los pacientes de la enfermedad del estadio 1, estadio 2A son de bajo riesgo, mientras que los demás pertenecen al riesgo alto o intermedio. En cuanto a lo que es la resecabilidad del tumor y por tanto el estadiaje, va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico, haciendo también difícil comparar resultados entre los diferentes centros. Desde el estadio 1 al estadio 3 se consideran localizados, mientras que el estadio 4 y el estadio 4S son metastásicos. En el 2009 se va a crear otro grupo de trabajo que es la INRG, que va a ser el Sistema Internacional de Estadificación de Grupo de Riesgo de Neuroblastoma. Aparte de poder dar la estadificación, va a poder permitirnos saber el grupo de riesgo y poder así elegir el mejor tratamiento. Este sistema se va a definir en 2 estadios, los localizados que es L1 y L2 y los 2 metastásicos que es la M y la MS. Esos son los más utilizados. Como estadio L1 tenemos al tumor localizado sin afectación de estructuras vitales.
que no tiene factores de riesgos definidos por imagen, que son los IDFRS, y confinado a un solo compartimento anatómico. El L2 va a ser los tumores locorregionales con presencia de uno o más factores de riesgo definidos por imagen, y la M sería cuando ya hay metástasis a distancia, excepto los estadios MS, que son las enfermedades metastásicas en menores de 18 meses de edad con metástasis restringidas a la piel, hígado o médula ósea. Lo que observamos en la otra imagen es la presencia de la metástasis y el factor de riesgo del tumor, que van a estar definidos en esos factores de riesgo, que es la segunda imagen, la tabla 3. Esto es importante antes de la cirugía y de cualquier tratamiento, determinar cuál es la extensión de la enfermedad. Cada uno de ellos tiene las características del tumor primario y van a suponer una amenaza para la vida del paciente, aumentando también el riesgo quirúrgico y condicionando a un peor pronóstico. En cuanto a los factores de riesgo, pueden estar, en cuanto a su localización, en varios compartimentos anatómicos, pueden estar en el cuello, la unión cérvico-torácica, en el tórax, tórax abdominal, abdomen y pelvis, intraespinal y la infiltración de órganos o estructuras adyacentes. Es importante también que así no se encuentre ningún tipo de factor de riesgo. Tiene que registrarse cuando hay tumores primarios multifocales, cuando hay la presencia de derrame pleural con o sin células malignas, y también se tiene que registrar si es que hay la presencia de ascitis con o sin células malignas. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poco sobre el tratamiento y en este caso tenemos que decir que desgraciadamente el neuroblastoma va a ser la excepción dentro de los avances que se han conseguido en el tratamiento de bastantes neoplasias infantiles en los últimos años. Entonces aquí es importante saber que solo la extirpación quirúrgica completa nos va a poder dar o garantizar el control de la enfermedad de forma definitiva. Y esta solo se puede conseguir en las formas localizadas y sin extensión regional. Esto va a incluir un número bastante reducido de pacientes porque no todos son candidatos para este tipo de cirugía. Entonces, en los tumores que tienen bastante extensión y que tienen formas metastásicas que constituyen la mayoría de los casos, esta cirugía que podemos llamar radical, no llega a ser posible o va a resultar realmente inútil porque hay presencia de metástasis óseas. Si hablamos un poco de la quimioterapia, esto va a tener un lugar importante en el tratamiento en el caso del neuroblastoma diseminado. Y existen aún actualmente varias drogas que han ayudado a evidenciar que hay diferentes combinaciones con gran sinergismo y van a constituir este tipo de drogas el tratamiento de primera línea. Si hablamos un poco de la quimioterapia, está indicada en sí en el tratamiento paliativo de la enfermedad metastásica y así como, por ejemplo, en el caso de una hepatomegalia tumoral del neuroblastoma, que va a producir una dificultad respiratoria. Entonces, ese sería un ejemplo. En el caso de las terapias de intensificación con altas dosis de quimioterapia y rescate celular, estas son seguidas de tratamientos post-identificación con interleuquina 2. Esto se usa para controlar la enfermedad residual y tienen una mayor importancia en enfermos con enfermedad inicial diseminada. Pero para resumir un poco esto del tratamiento, podemos concluir que el tratamiento del neuroblastoma debe realizarse a base de grupos de riesgo que están definidos no únicamente por factores clínicos, sino también factores biológicos, influyen aquí también los factores moleculares, y en el tratamiento en los casos de bajo riesgo nos tendríamos que centrar más que todo en la cirugía. Por ejemplo, en los niños de riesgo intermedio deberá añadirse a esta una quimioterapia de inducción intensiva. En el caso de tumores de alto riesgo, la quimioterapia de inducción tiene que llegar a ser intensiva, la cirugía tiene que ser agresiva, y aquí se incluyen tratamientos de consolidación intensiva con un soporte celular, esto seguido de la administración de la interleuquina 2 para el control de la enfermedad mínima residual. Siguiente diapositiva, por favor.
Para hablar del pronóstico de esa enfermedad, se pueden tener en cuenta muchos factores, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el escenario, la etapa en la que se diagnostica la enfermedad, la edad del paciente y, sobre todo, la más interesante, la más importante es la supervivencia, en 5 años basada, en la edad de diagnóstico. Usualmente, la tasa de sobrevida a 5 años para casi todos los niños con neuroblastoma es para aproximadamente del 80%, es una tasa de sobrevida alta. Sin embargo, se pueden ir edificando diversas escalas de supervivencia debido a la edad a la que se hace el diagnóstico de ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, en cuanto a los pacientes, a los niños que tienen entre 18 y 5 meses, 5 años de edad, con una enfermedad de alto riesgo, ya sea en un estado 3 o 4, la supervivencia, sin complicaciones, va a alcanzar, hasta casi un 40%. Y, si vamos avanzando con la edad, por ejemplo, en pacientes que presenten una edad entre los 5 y 10 años, la tasa de sobrevida va a reducirse un poco hasta el 45%. Y, por ejemplo, si el paciente es diagnosticado ya en una edad, puberal o adolescente, esos pacientes, no van a tener un muy buen pronóstico, sobre todo porque tienen una mucha mayor tasa de recaídas y una muerte posterior. Entonces es por eso que incluso los neuroblastomas diagnosticados, en estadios, 2 o 3, en la adolescencia, se establece como un mal pronóstico debido a que hay una correlación entre la edad a la que se diagnostica y la tasa de supervivencia que vaya a tener. Ahora, cabe resaltar que en cuanto a la estadificación, TNM que se pueda realizar de este tipo de enfermedad, es independiente. No es un dato muy relevante el hecho de que haya una diseminación ganglionar, regional o local. Sin embargo, los factores más determinantes, vendría a ser la metástasis que se producen por este tumor. Entonces, eso sería lo que se tiene que tomar en cuenta: la edad, las metástasis en cuanto al pronóstico de sobrevida en estos pacientes. Bueno, doctora, ya para concluir, vamos a ver lo que son las conclusiones de ambos temas, ¿no? En cuanto al tumor de Wilms, bueno, también conocido como membrana renal o nefroblastoma, es una neoplasia maligna embrionaria. Es el tumor renal más sólido frecuente en la edad pediátrica, siendo aproximadamente un 5% de cáncer infantil. Además, constituye más del 95% del total de los tumores renales pediátricos, ¿no? Su origen ha sido atribuido a trastornos de electrogénesis renal y al parecer se desarrolla cuando específicamente los tejidos blasmasmales metafrénicos fallan en madurar. Las manifestaciones clínicas del tumor de Wilms se dan a menudo cuando este tiene ya un tamaño muy grande. El primer signo de un tumor de Wilms es hinchazón o dureza en el vientre. Y entre los síntomas que este puede presentar tenemos fiebre, náuseas, pérdida de peso, dificultad para respirar, estreñimiento, hematuria, micro o macroscópica. La hipertensión arterial de origen renal por hiperproducción de renina, inducida por el efecto de masa de la tumoración, disnea y, bueno, en algunos casos empiema y derrame pleural debido a una eventual metástasis. El diagnóstico definitivo de esta patología se realiza mediante el análisis histológico de las muestras que se obtienen mediante una decisión quirúrgica del tumor o una biopsia del mismo. Las técnicas imagenológicas nos ayudan en primera instancia a determinar la presencia de un tumor renal. Una vez que se establece dicho diagnóstico, se procede a determinar la extensión, evidenciar si el renal contralateral posee alguna anomalía y determinar si hay metástasis secundarias a este tumor. Y en cuanto al tratamiento, existe una controversia en el enfoque del tratamiento inicial, ¿no? Por una parte, la cirugía temprana permite un diagnóstico y una estratificación precisa, ¿no? Y facilita una quimioterapia adaptada al riesgo. Mientras que una quimioterapia preoperatoria puede favorecer la situación quirúrgica y disminuye el riesgo de rotura o hemorragia intraoperatoria del tumor. En cualquiera de los casos, la cirugía consiste en nefrectomía radical con disección para evitar la rotura de la cápsula del tumor. Y bueno, la obtención. Siguiente, por favor. Y bueno, las conclusiones referente a neuroblastoma. Eh, el neuroblastoma, que es un cáncer embrionario del sistema nervioso autónomo, es el cáncer más común diagnosticado durante el primer año de vida. Aunque el neuroblastoma representa una morbilidad y mortalidad desproporcionadamente altas entre los cánceres infantiles, tiene una de las tasas más altas de regresión espontánea y completa. La sintomatología del neuroblastoma depende de la localización, infiltración de órganos vecinos, de las metástasis y en ocasiones de síndromes paraneoplásicos.
Las localizaciones más frecuentes son al abdomen, especialmente en niños mayores, y en el mediastino. Los tumores paraespinales pueden producir cuadros de compresión medular por invasión del canal a través de los agujeros de conjunción. Y los tumores cervicales pueden acompañarse del síndrome de Horner, ¿no? Que consiste en ptosis palpebral, miosis y anhidrosis del lado afectado por la lesión del ganglio estrellado. Y bueno, antes de la sospecha de neuroblastoma se requiere estudios histológicos para poder confirmar inequívocamente el diagnóstico. Sin embargo, dado que las células de neuroblastoma se originan a partir de células de la cresta neural, y bueno, estas a menudo producen catecolaminas, el diagnóstico de neuroblastomas también se puede realizar en base a pruebas de laboratorio y estudios de imágenes. Y por último, bueno, es imperativo que se lleve a cabo un enfoque multidisciplinario para el diagnóstico y la terapia para todos los pacientes. El tejido tumoral obtenido mediante la biopsia del tumor se requiere casi uniformemente para evaluar las características genéticas e histológicas del tumor. Y el requisito de resección quirúrgica adicional, quimioterapia o radioterapia se basa en la estratificación de riesgo del paciente con principios generales de terapia que se describe, ¿no? Cuando sea posible, la exposición a la quimioterapia es limitada a pacientes con enfermedad regional o en estadio avanzado, mientras que la radioterapia se limita a pacientes con enfermedad avanzada y características biológicas desfavorables. Eso sería todo por parte del grupo 17, doctora. Muchas gracias. Muy bien, grupo número 17. A ver, algunas preguntas. En cuanto a la epidemiología y la edad de aparición del tumor de Wilms, ¿en qué edades es más frecuente y en cuanto al sexo, dónde es más frecuente? Doctora, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, yo les mencioné justamente una aclaración sobre el sexo, y es que no hay una, por así decirlo, preferencia en cuanto a el niño sea hombre, varón o mujer. No es como que hay una diferenciación o mayor prevalencia en alguno de los sexos. Y si hablamos de las edades, el pico, por así decirlo, de aparición es entre los 3 y los 4 años de edad. Muy bien, Daniela. ¿Y el bilateral, en qué edades se presenta más frecuentemente? Perdón, doctora, no lo escuché. El tumor de Wilms bilateral, ¿en qué edades se presenta más frecuentemente? ¿En niños más pequeños o en niños más grandes? Doctora, en niños más grandes, porque este ya es el estadio 5, ¿no? Del mismo tumor de Wilms. Después de los 5 años de edad, si no me equivoco. Claro, bilateral se presenta cuando ya prácticamente en el estadio 5, como tú lo dices, pero eso es cuando ya hace prácticamente metástasis de un lado del riñón al otro lado. Pero en realidad el bilateral se presenta, o sea, como bilateral en niños más pequeños, menores de 1 año. Muy bien, en cuanto a la sintomatología, cuál es el síntoma, se puede decir el primero que aparece en el tumor de Wilms? Sí, doctora, en sí es lo que es la aparición de esta tumoración abdominal, o sea, las madres o los niños van a quejarse que tienen una masa. Esta masa podría llegar algunas veces a ser dolorosa, pero más que todo este dolor es por el tema de efecto de presión intraabdominal. ¿Y cuáles son los otros síntomas que podría tener un niño con tumor de Wilms? Pueden haber lo que es náuseas, fiebre, incluso pérdida de peso y ya lo que son algunas complicaciones que serían problemas en la que es la dificultad respiratoria, hipertensión arterial y sobre todo lo que es la micro o macro hematuria. Muy bien. Y entonces, como prevención, ¿qué deberíamos enseñar a las madres en todo caso? Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener un mejor pronóstico en los niños con tumor de Wilms? ¿Qué es lo que necesitamos para que tengamos una mejor sobrevida cuando damos un tratamiento con quimioterapia o radioterapia?
O les repito la pregunta. Ustedes han hablado sobre el pronóstico, sobre la estadificación y cuáles son los que tienen, o sea, cuáles son, en cuanto a la estadificación, cuáles son los que tienen mejor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿qué estadiaje tiene mejor pronóstico? Y si ese estadiaje tiene mejor pronóstico, ¿qué deberíamos hacer nosotros en cuanto a prevención? Porque al final nosotros lo que necesitamos aquí es prevenir, ¿no? No vamos a prevenir que tenga una tumoración, pero sí lo que nosotros queremos es que más niños se salven, más niños tengan una mejor sobrevida con un mejor tratamiento. Pero ¿qué necesitamos en todo caso? Los que tienen mejor pronóstico, doctora, sería lo que es el estadio 1 y 2. Y en este caso, como estamos manifestando, lo que primero se va a observar es la masa en el abdomen. Entonces se podría sugerir que las mamás que cuando estén cambiando el pañal o cuando estén con su hijito, lo estén bañando o algo por el estilo, estén auscultando su abdomen y en caso de que puedan localizar alguna masa, sea el tamaño que sea, poder ir a un establecimiento de salud. Muy bien, chicos. Muy bien, ese es nuestro principal objetivo, ¿no es cierto? Bueno, ahorita vamos a aclarar todo eso. Muy bien, Marifen. Lo otro que quería preguntarles, en cuanto al tratamiento, ¿qué es el primero? ¿La cirugía o la quimioterapia? Doctora, yo estuve revisando, no sé, la bibliografía, decía que, o sea, tanto como la cirugía antes de meter la quimioterapia o la quimioterapia preoperatoria, no hay mucha diferencia significativa, pero, o sea, ya es diferente, ¿no? De un estadio 1 o 2, que un estadio 3 o 4 donde ya se da quimioterapia o radioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? ¿Quimioterapia o radioterapia o cirugía? O puede ser cualquiera de las dos. ¿Tú qué dices, Ana? En realidad, Eh, sí, es la línea. Doctora, bueno, yo pienso que para los estadios 1 o 2 se podría ya hacer lo que es una cirugía, ¿no? Y ya, bueno, lo que es la quimioterapia en estadios 3 o 4 o más, ¿no? Sí, Ángel, ¿no es cierto? Hay diferentes corrientes. Hay una corriente americana y una corriente europea, ¿no? La COG o la otra corriente americana. Entonces, algunos prefieren primero operar y después quimioterapia. Y otros prefieren primero quimioterapia y después operar. Como tú dices, de repente va a depender mucho del tamaño del tumor, ¿no? Si es un tumor pequeño, podría ser de repente primero operarlo, ¿no? Operarlo y la quimioterapia, pero si es un tumor grande, en todo caso primero sería quimioterapia porque ayudaría a reducir la masa tumoral y mejoraría para que los cirujanos puedan tener una mejor resección del tumor, ¿no es cierto? Entonces, hay corrientes. Entonces, eso va a depender de repente de los oncólogos pediatras, ¿no? Por ejemplo, en el INEM en Lima vino un niñito con un nefroblastoma grande que vino de Puno, era muy grande, entonces lo que se prefirió primero es hacerle un quimioterapia porque era tan grande para que después recién entre a operación. Muy bien, en cuanto al neuroblastoma, que ya nos queda poco tiempo, ¿en qué edades se presenta mayor frecuentemente? Y en cuanto a la edad, también en el sexo, ¿en quién predomina? ¿Algún voluntario? A ver, ¿quién nos puesta esa parte? Me parece Ángel.
en el neuroblastoma, ¿no? En el neuroblastoma, ¿en qué edades es más frecuente y en qué sexo? Ah, sí, de repente puedes prender tu micro. Doctora, el 40% de los niños se diagnostica antes del primer año de edad, y bueno, el 89 antes de los 4 años, ¿no? Y el 98 antes de los 10 años. Muy bien. ¿Y en quién predomina? Más predomina en los varones, ¿ya, chicos? Y también lo que ustedes han dicho es cierto, no es un tumor de difícil tratamiento y como ustedes lo han puesto en su exposición, muchas veces también remite solo, ¿no? En muchas oportunidades, pero también nosotros no se sabe el momento del diagnóstico quiénes van a remitir y quiénes no. Entonces estás en una encrucijada de si dar quimioterapia o no. Al final a todos se les da quimioterapia. Muy bien, chicos, estamos a 5 minutos de terminar. Solamente para aclarar, está muy bien lo que han expuesto. El tumor de Wilms es la quinta tumoración más frecuente, y en el Perú también es la quinta tumoración más frecuente, y el tumor de Wilms es más o menos son 30 casos por año en el Perú. El neuroblastoma no es tan frecuente en el Perú, ¿no? En otros países sí es muy frecuente, incluso se ocupa el segundo lugar dentro de los tumores de niños, pero en el Perú no es muy frecuente, es bien raro, ocupa casi el 19 puesto de los tumores en la parte pediátrica, no es muy frecuente. Entonces es importante siempre que ustedes consideren, porque esas preguntas siempre toman, ¿no? En las preguntas del examen del ENAN, de la residencia, siempre toman eso, frecuencia. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál es menos frecuente? ¿Cuál es la sintomatología? ¿No? Eso siempre preguntan. En el caso del tumor de Wilms, también Mature, al menos el niñito que nosotros vimos en el INEM, era un niñito que la mamá se dio cuenta no tanto por la tumoración, sino por la hematuria, ¿no? Pero ella no se había dado cuenta cuando vino al INEM, tenía una tumoración bien grande en el abdomen y la mamá no se había dado cuenta. Entonces, en oncología pediátrica, como en todos los tumores, siempre es muy importante hacer un diagnóstico temprano oportuno, además de iniciar un tratamiento rápido también. Entonces, en eso es donde estamos fallando mucho en el Perú, en el diagnóstico temprano. Llegan muy tarde los niños al INEM o a las instituciones o a los hospitales para ser tratados. Muchas veces llegan con tumoraciones tan grandes y que ya han hecho metástasis, entonces ya el pronóstico del niño se ensombrece e incluso es muy malo. Entonces es muy importante que nosotros como médicos, bueno, sea de repente en el área que estemos, ¿no? De repente ustedes no van a ser pediatras, pero en algún momento en la especialidad que ustedes tengan, de repente les va a tocar a algún niño atender. Entonces siempre examinar y enseñar a las mamás, ¿no? Que deben examinar el abdomen de sus pequeños, examinar los ganglios, examinar las axilas, examinar en busca siempre de tumoraciones, ¿no? Porque un diagnóstico temprano nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de esos niños y nos va a ayudar a que estos niños tengan una mejor sobrevida o tengan una mejor probabilidad de vivir. Y en el caso de los cánceres de niños tienen una alta probabilidad de curación, ¿no? En el neuroblastoma, como ustedes lo pusieron, sí es un cáncer que sí tiene todavía un mal pronóstico, pero en el resto, en el leucemia, en linfomas, en el tumor de Wilms y en los linfomas sobre todo, tienen una alta probabilidad de curación. Muy bien, chicos. Entonces,
Terminamos con nuestro seminario, creo que ya les toca hacer el seminario con la doctora Fuentes. Cuídense mucho y gracias a todo el grupo número 17. Hasta luego. Chao Jimena, muchas gracias.